La actualidad llega el momento del análisis en un día marcado por este lunes negro, estas caídas históricas que hemos visto primero en las bolsas asiáticas, luego en las bolsas europeas, y que todo apunta a que vamos a ver en la apertura de Wall Street. Vamos a analizar este caos mundial, este desplome histórico, de la mano de Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATFX Connect. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Vaya Sergio, lunes, muy buenos días, ¿cómo estás? Empezamos fuerte. Sí, empezamos a tope, ¿no? Esa caída que ha habido durante la madrugada ha sido brutal, sobre todo para Japón, ¿no? El Nikkei con toda la caída que se ha comido y Europa simplemente está cayendo. Bueno, creo que más que comentemos exactamente cuánto está cayendo el mercado europeo, cuánto ha caído el Nikkei, que también ha sido un poco dramático. Vamos a echarle un vistazo, por cierto, al gráfico del Nikkei para que veáis que dentro de esas simetrías que buscamos en los gráficos y que solemos compartir con la audiencia, vamos bastante acertados porque veremos si continúa la caída en la sesión. Pero fíjate dónde comenzó a entrarle compra al Nikkei en el mercado japonés. Fue en cuanto se aproximaba a 30.000 puntos el índice Nikkei, que es justo pues la dimensión del rango anterior que habíamos tenido. O sea, estas simetrías que solemos trazar suelen ir como un tiro, porque fíjate, desde este tramo que tuvimos de rango, justo la ruptura de máximos nos llevó a 41.400 y poco, 41.500, y desde ahí caída ha llegado a 30.000, casi a 30.000, y es cuando justo le empezó a entrar de nuevo compra al Nikkei. Pero bueno, decía, vamos a tratar de explicar a la audiencia el calado de por qué ocurre este movimiento y qué está pasando, o qué interpretación se puede dar a todo esto. Parece que la historia viene de Japón. En realidad, creo que está manifestando únicamente Japón el primero ciertas trampas que se han producido entre el Banco de Japón y la Reserva Federal. Y me explico. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a esta caída tan dramática que ha tenido el índice dólar durante el viernes, durante el viernes y durante el segundo, y que continúa todavía. Creo que se ha pasado de roscas los malos datos de Estados Unidos. Había una estrategia que comentamos aquí, que es que el Banco de Japón perseguía no tener que mover los tipos de manera apresurada a la espera de que la Reserva Federal anunciase el recorte de tipos. Esa fue la estrategia. ¿Para qué vamos a tomar medidas que pueden poner en riesgo la actividad económica de Japón, que por cierto está en riesgos recesivos? Tiene una contracción que tuvo en el Q3 del año pasado de casi un 1%, 0,9%. El siguiente trimestre no creció, era nulo, era cero, y ahora está en menos 0,4% la tasa de crecimiento de la economía japonesa. Pero el yen se licúa y el yen se abarata y el yen incrementa el coste de las importaciones japonesas y alimenta la inflación. Tenían que tocar el yen. Lo que dijeron fue, vamos a esperar a ver si la Reserva Federal mueve ficha y nos evita tener que tocar el yen, porque con una expectativa de recorte de tipos de la Fed, el dólar se abarata y cae la relación dólar-yen y aumenta el valor del yen frente al dólar. Funcionó. Después subieron los tipos hace pocos días, anunciaron una subida de 25 puntos básicos y además es su compromiso de no comprar bonos, de reducir las compras de bonos japoneses, lo cual reduciría la liquidez, y volvió a empujar a la baja el dólar-yen. ¿Qué ha ocurrido? Que con los malos datos del viernes se les ha disparado incluso más todavía para abajo esa relación dólar-yen, y eso ha hecho que casi toda la renta variable que estuviese colocada en Nikkei dijese, cuidado que vale poco la moneda, o sea, se encarece demasiado la moneda japonesa y vale de menos entrar en inversión japonesa con un yen tan caro. Es decir, se les ha pasado de roscas el ajuste del yen contra el dólar debido a los datos malísimos que presentó el viernes la economía estadounidense, que esperábamos que malos datos en la economía estadounidense fuesen facilitando un escenario de recorte de tipos, que además alimentase más la renta variable estadounidense, porque Wall Street quiere droga, quiere que bajen los tipos, quieren que reduzcan los costes financieros y entre más dinero en las bolsas. Pero la respuesta el viernes no fue una subida en la renta variable estadounidense, y por eso el viernes por la tarde, en el reporte y en redes, publicamos precisamente ese comentario diciendo, aquí hay algo raro, porque el Standard & Poor's no reacciona de forma positiva al desplome del dólar y a los malos datos del mercado laboral estadounidense. Por lo tanto, el optimismo a que malos datos estadounidenses son favorables a que se reduzcan los costes financieros y entre más liquidez en el mercado y favorezca a las bolsas porque va a llegar la Reserva Federal al rescate, hemos pasado de ese optimismo a decir, bueno, esto va acorde con el plan de la Reserva Federal que tanto le hemos pedido, que recorte los tipos. Malos datos favorecen con recorte de los tipos. Ya, pero no tan malos, porque si salen tan malos significa que a lo mejor estamos ante una recesión más severa de lo que esperábamos en Estados Unidos, y por lo tanto las cosas se ponen complicadas y no queremos comprar un escenario como ese. Incentiva el ahorro, no entra compra, y esta señal ya apareció el viernes por la tarde en el Standard & Poor's, que no subía, pese a que todo iba acorde con el plan. De nuevo, insisto, se esperaba, para que te hagas una idea, con esto termino el discurso, Sergio, se esperaba una tasa de paro que se mantuviese en el 4,1%,
habiendo repuntado el paro en Estados Unidos de los últimos 3 meses, del 3,8 hasta el actual 4,1, ¿qué ocurrió? Que salió un 4,3% de tasa de paro, aumentó 0,2, se salió de lo que se esperaba y esto quiere decir que el mercado laboral estadounidense se está debilitando. Esto es positivo porque la Reserva Federal entonces puede meterle mano y cortar los tipos. Ya, pero si se está debilitando más todavía o más rápido de lo esperado, igual entra en modo pánico la Reserva Federal y sobre todo los ahorradores, los inversores y el público en general que sigue a la mayor bolsa del mundo dice, ¿se les está yendo de las manos este ajuste? Pues buena pregunta que dejas en el aire, Gonzalo. Tiene pinta de que sí, se le está yendo de las manos no solo a la Reserva Federal, también desde luego a las autoridades japonesas y también a los inversores. También hay que tener en cuenta que estamos en verano, ¿no? Que hay menos volumen, más volatilidad. Pero, También. Gonzalo, quiero preguntarte cómo frenamos esto. Hoy estamos pendientes de datos también en Estados Unidos que igual pueden parar un poquito el golpe, pero claro, es que ya no solo son las caídas a Japón, estamos viendo caídas importantes en Europa, se esperan caídas, bueno, pues también históricas, seguramente para la apertura de Wall Street. Vemos en las criptomonedas, bueno, pues que han caído de 60.000 a 50.000 dólares en el caso de Bitcoin, que es también una auténtica barbaridad, aunque es cierto que en el mercado cripto es algo un poquito más normal, pero ¿cómo frenamos ahora este miedo? Se hablaba incluso, lo contaba el propio José Wigner a eso de las 10 de la mañana, de una posible reunión de emergencia por parte de la Fed. Claro, lo que está quedando en evidencia, Gonzalo, es que Jerome Powell, la Reserva Federal, ha cometido un error, ¿no? Prácticamente las principales autoridades bancarias, monetarias, se han equivocado y ahora hay que hacer algo, ¿no? Hay que frenar esta sangría de alguna forma, si es que se puede. Claro, el problema, Sergio, y es así como lo veo, si vemos una reunión urgente de la Reserva Federal o si vemos que la Reserva Federal actúa de inmediato o anuncia algún tipo de acción, va a evidenciar que hay un problema. Por lo tanto, en más de una ocasión lo que solemos ver, con esta caída van a tener que poner cara de póker y hacer que como que es un ajuste de mercado, que no pasa absolutamente nada, que por otro lado también sería cierto, sobre todo en el caso del mercado europeo, que lleva subiendo pese a que la economía europea no tira y que la economía alemana está en recesión y sigue subiendo el DAX 40, ha batido máximos históricos hace unas cuantas semanas, estando en caída libre prácticamente la economía alemana. Ahí sí merece ese ajuste. Pero, insisto, si la Reserva Federal anuncia algún tipo de medida inmediata hoy con estas caídas, lo único que va a hacer es evidenciar que hay un problema y entonces sí es posible que veamos que esto se continúa y se va bajando más dramático. Creo que lo que tenemos que esperar sobre todo es ver, primero, ese mercado asiático, tengo la sensación de que ese Nikkei podría, en las próximas sesiones, recuperar algo del terreno. De hecho, fíjate, ya lo recuperó aquí. Si aguantase por encima de 30.000 puntos el Nikkei, y no os olvidéis, es la segunda mayor bolsa del mundo después de Wall Street, si Tokio aguanta los 30.000 puntos en Nikkei, es posible que veamos que se empieza a normalizar y que el resto de la semana lateralizamos un poco, recuperamos, pero por lo menos no seguimos cayendo. Pero la cuestión está en ver si eso se consigue mantener o no. Por otro lado, lo que también veo es, en el caso del Standard Poor's no vemos tampoco niveles de soporte inminentes, inmediatos, por lo tanto yo creo que podrían dejarlo simplemente caer más sin tener ningún tipo de intervención, porque es posible que por propia naturaleza del mercado entrasen compras en los próximos niveles, cayendo, me refiero, en esos 5.150, 5.000 puntos incluso redondos, es una zona de soporte donde podría entrarle bastante y se habría comido una corrección de 700 puntos, más de un 10% para el caso del Standard Poor's. Y por otro lado también estamos viendo qué podemos esperar, sobre todo para los que nos escuchen y no sepan un poco cómo actuar. Bueno, si estás ya en el mercado largo, pues simplemente aguantar a ver si se forma alguna consolidación y empieza a entrar algún nivel de compras. Pero sobre todo lo que hemos visto, por ejemplo, con esa caída de las criptos. El oro llegó a 2.500, a nuevo máximo histórico, precisamente el viernes con el desplome del dólar. Por lo tanto, primero, estamos viendo que el eurodólar se ha beneficiado de esto, porque estaba bastante débil, como es lógico por parte del euro por la situación de Europa, y sin embargo ha repuntado 1,0950. El oro se va a 2.500. Los rendimientos de los bonos estadounidenses se han disparado. Por lo tanto, esto también nos da otra pista. ¿Qué cantidad de gente está entrando? Bueno, gente, fondos, inversores en Estados Unidos. Fíjate, el desplome del rendimiento del bono. Y para que los más novatos que nos escuchen sepan qué estamos diciendo, esa caída del rendimiento del bono lo único que evidencia es un aumento de la demanda de bono estadounidense. Estamos viendo el bono a 2 años. El desplome del rendimiento del bono indica que hay un aumento fuerte de demanda de bono estadounidense que es refugio. Por lo tanto, estamos viendo que según se va cayendo el mercado, entra mucho capital en los bonos,
lo cual va a aumentar evidentemente ese valor de los bonos para los que tradean, operan con bonos, o para los fondos de renta fija también va a ser un movimiento bueno o interesante. Por tanto, yo creo que tenemos que esperar a ver cómo va consolidando el mercado, pero no creo, en el Nikkei sobre todo tenemos la clave, la caída tan fuerte que ha tenido Nikkei parece que ha hecho base. Vamos a ver si esa base por encima de 30.000 puntos aguanta. Insisto, cualquier acción que tomen los bancos centrales ahora, lo único que demostraría es que están en modo pánico y no sería lo propio. Estoy seguro que pueden levantar el mercado cuando quieran, por lo tanto van a esperar a ver qué es lo que pasa las próximas horas en el mercado y ver cómo se consolida la semana. Sí, vamos a ver qué pasa en una semana que apunta a ser histórica. De momento el lunes empezamos con fuerza, empezamos con ganas, sobre todo Calentitos. con caídas importantes. Muchas gracias, Gonzalo, por A estar ti, con Sergio, nosotros. cuidados. Un placer. Chao. Pendientes, como decíamos, además de la apertura de Wall Street,